Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué gusto de saludarlos a todos. Espero se encuentren bien de salud. Gloria a Dios. Bien, entramos al capítulo 15 y 16 del libro de Apocalipsis. Y aquí encontramos tres cosas importantes en estos tres capítulos. Vamos a tratar de resumirlos. En primer lugar, vemos el cántico de las personas victoriosas. En segundo lugar, vemos los ángeles que tenían las 7 plagas postreras que van a ser derramadas al mundo entero. Y en tercer lugar, las mismas plagas, ¿no? Las plagas, o sea, las copas de ira, donde se definen qué clase de plagas son. Va a terminar con esas plagas el mundo entero. Muy bien, vamos entonces a la primera parte, el cántico de las personas victoriosas, del 15, del 2 al 4. El apóstol Juan también vio personas de pie en un mar de vidrio mezclado con fuego. ¿Quiénes eran estas personas? Estas personas eran mártires, por si acaso, no era la iglesia, eran mártires que estaban ahora cantando. ¿Qué estaban haciendo? Estaban cantando unos cánticos de victoria. Habían dos cánticos aquí, apreciamos, el cántico a Moisés y el cántico del Cordero de Dios. Ahora, el cántico de Moisés se refiere cuando, ¿se acuerdan en el capítulo 15 del libro de Éxodo? Cuando Moisés vence al faraón y se destruye todo su ejército, ¿verdad? Entonces, esta es una gran victoria, pero no era una victoria definitiva. La victoria definitiva contra Satanás, no contra el representante de Satanás, que era el faraón. Ahora, en estos últimos versículos encontramos que Jesucristo vence definitivamente a todos el ejército de Satanás, tanto espíritus malignos como ángeles caídos, como también a demonios. Todos ellos van a ser vencidos por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese cántico del Cordero, el cántico del Cordero. ¿Cuál era el cántico del Cordero? Como dice aquí, dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Gloria a Dios. Entonces, una victoria definitiva. Ahora, aquí vemos estos personajes que tenían esta victoria en tres partes. Vamos a verlo, ¿ya? La primera parte, ellos eran victoriosos. ¿Por qué eran victoriosos? Porque la bestia y su imagen que había formado la bestia para que la adoren, ellos no le adoraron. Entonces el anticristo los mató a todos ellos, pero ellos ahora están en el cielo gozando la victoria porque se mantuvieron fieles y constantes alabando y adorando a Jesucristo, y más bien rechazando todo lo que sea la imagen de la bestia. En segundo lugar, tampoco se dejaron, por eso tan victoriosos, porque no se dejaron marcar con ese número 666. Ya dijimos en los capítulos anteriores qué significaba estos 666. Dijimos que esto significaba el número 6, es el número imperfecto de hombre, que está representando al anticristo, y el anticristo representa a la Trinidad diabólica, por eso Satanás, el mismo anticristo y el falso profeta. Ese es el número 666, y todo aquel que se deja marcar con ese número está identificándose totalmente con la Trinidad diabólica. Entonces ellos están ahora gozando en el cielo, cantando este cántico de Moisés, y también están cantando el cántico del Cordero de Dios. ¿Y qué hacían estas personas? Estaban felices y cantando arriba. Habían vencido. Muy bien. También vemos en segundo lugar en estos tres capítulos, o estos dos capítulos, el 16 y el 15 mejor dicho, que los ángeles están allí con las 7 plagas postreras. Del templo salen 7 ángeles, y vamos a verlo, como dice la Biblia. Dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable,
7 ángeles, eran 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaban la ira de Dios. Es decir, estos ángeles salen del templo de Dios, son ángeles muy especiales. De repente, pienso yo, hermanos, que estos ángeles son arcángeles, podría ser, pero no lo dice la Biblia que eran arcángeles, pero por las características de estos ángeles, porque dice que llevaban unos cintos de oro en el pecho y un vestido muy especial, dice de lino limpio y resplandeciente. O sea, al hacer esta descripción de estos ángeles, significa que son unos ángeles muy especiales y que salen del mismo templo de Dios con las plagas últimas, lo cual va a terminar el mundo entero. Así que no son cualquier ángel, hermanos, son unos ángeles especiales que Dios los tiene reservados para terminar con todo este pecado de estos personajes inconversos que están en la gran tribulación. Así que dice también la palabra del Señor que estos ángeles llevaban unas copas de ira. Así que vamos a ver esas copas de ira. ¿Qué contenían esas copas de ira? Vamos a verlo. En el capítulo 16 de este libro de Apocalipsis dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Sale una voz, una orden de parte de Dios, del mismo templo de Dios, y les ordena a estos 7 ángeles que derramen las copas que tiene preparado Dios para terminar el mundo entero. Dice: fue el primer ángel y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. O sea, la primera plaga que va a haber para terminar con el mundo entero son unas úlceras pestilentes y terribles que causaban mucho dolor. El versículo 3 dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar. Ahora el mar ahora es también afectado. Dice: y el mar se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. O sea, que el mar se convirtió en sangre, pero una sangre como sanguaza, el cual estaba, dice, como de muerto, el cual estaba siendo muy pestilente también, y murió todos los seres que viven en el mar. Todos los peces murieron, no va a haber peces. Bien, dice: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. También ahora los ríos, las aguas dulces. Así que todo se convirtió en sangre. Y estos seres, estos pobladores de la gran tribulación, incrédulos y perversos que blasfeman a Dios, van a tener que tomar en lugar de agua sangre. ¿Por qué? Porque los ríos y las fuentes de las aguas dulces también van a ser afectadas. Versículo 5 dice: y oí al ángel de las aguas que decía: cuando justo eres tú, oh Señor, el que eras y el que eres, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Versículo 7 dice: también oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y son justos. Por supuesto, Dios tiene que castigar el pecado. Sus juicios, los juicios de Dios, son verdaderos y son justos. Bien, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Ahora es afectado el sol. Dice: al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron
el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle la gloria. ¿Se dan cuenta? O sea, la gente en lugar de volver su rostro hacia Dios, más bien blasfemaron contra Dios. Gente perversa, gente mala. Dios le está diciendo, mira, todas estas cosas son justamente para que vengas a mí, arrepiéntanse de sus pecados. Fíjense, Dios es tan misericordioso que sigue buscándolo a los hombres, aún estando en la gran tribulación. Dios quiere que todos se arrepientan. El calor que había, es muy probable que la capa de ozono se abra mucho más. Ahora, en estos momentos, en pleno siglo XXI, la capa de ozono se está abriendo cada vez más. Pero en ese tiempo la capa de ozono se va a abrir de tal manera que los rayos ultravioleta, los rayos alfa y beta y todos los rayos del sol van a entrar a la Tierra y va a quemar a los seres humanos. Y que los seres humanos tratarán de buscar, de aguarecerse, de ver la manera de que no se quemen, pero el sol va a ser afectado en gran manera. También dice la Escritura que el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino también fue afectado. Se cubrió, dice, de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Entonces la gente va a morder de dolor sus lenguas por las úlceras pestilentes que le salieron en sus cuerpos, y también porque no podían tomar agua, y tenían que tomar sangre, porque todas las fuentes se habían convertido ya en sangre. Bien, y dice que esta gente inconversa y mala y perversa contra Dios, blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este río se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Más adelante vamos a ver cómo este río se seca y cómo pasan los reyes del oriente, es decir, el ejército de China, el ejército de Corea del Norte, el ejército de todos los reyes orientales van a pasar por allí, por ese río que se va a secar, el río Éufrates, y van a tratar de apoderarse de Israel. Por lo menos 3 potencias mundiales en ese tiempo van a tratar de apoderarse de Israel y querer. ¿Por qué Israel? Porque seguramente habrá algún atractivo. Algunos estudiosos dicen de que en el Mar Muerto hay un atractivo muy especial para lo que es agricultura. Ahora, no sabemos eso muy bien, pero en ese tiempo va a ser atractivo tener a Israel. Por eso que van a querer siempre Israel. Y por otro lado, si ustedes al mundo lo ponen en forma horizontal, van a encontrar que Israel es en medio de todo el mundo, y quieren hacer su capital estas potencias mundiales. Por lo menos habrá una potencia mundial que le acabo de decir, los reyes del oriente, el anticristo también con toda su comunidad europea, y también vamos a tener Rusia, el pueblo de Rosh. Y eso lo vamos a ver con tranquilidad después de los otros últimos capítulos del libro de Apocalipsis. Bien, dice aquí la palabra del Señor también, y dice: el sexto ángel derramó entonces, les había dicho, su copa sobre el río Éufrates. Ahora, versículo 13: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. O sea, 3 espíritus malignos que salieron en forma de rana, dice, y trataban de convencer a todos los reyes para que se reúnan en un lugar donde va a haber una gran batalla contra el Señor Jesucristo. Así que se van a reunir estas potencias mundiales
por lo menos 3 o 4 potencias mundiales. Ya vamos a estar hablando sobre eso para hacer guerra contra el Señor Jesucristo. Así que en el versículo 15 dice: he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda las ropas para que no anden desnudos y vean su vergüenza. Ahora, este versículo, muchos se equivocan, no dice que este versículo se trata sobre la iglesia, porque hacen una comparación con las 10 vírgenes, hacen una comparación con el rapto de la iglesia, antes del rapto de la iglesia. Es cierto, la palabra de Dios es de dos filos, se está hablando a la iglesia allí, pero más se refiere a estos últimos tiempos de la gran tribulación, porque va a haber un remanente, va a haber gente que también respetan a Dios, honran al Señor, y Dios los está cuidando. Sin embargo, Dios les avisa y les dice: yo voy a venir cualquier momento, vengo. Así que manténganse, por favor, manténganse con ropas limpias, manténganse en santidad. Eso es lo que le está diciendo el Señor, para que no anden desnudos y vean su vergüenza. El versículo 16 dice: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Este es el lugar donde va a haber esa batalla que le estoy diciendo contra el Señor Jesucristo. En el valle de Megiddo, dice, un lugar donde va a haber una gran batalla con estas potencias mundiales dirigidas por Satanás, por supuesto, y el anticristo y el falso profeta, como lo vamos a ver después. Entonces, el versículo 17 dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. O sea, cuando ya se derrama la séptima copa de la ira de Dios, entonces hecho está. Ahí ya se termina el mundo entero. Bien, el versículo 18 dice: entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y un gran temblor de tierra, y un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. El peso de un talento era 22 kilos. O sea, cada granizo que va a caer del cielo es de 22 kilos, imagínense. Un granizo de 22 kilos que va a caer sobre los hombres. Y las personas, en lugar de arrepentirse, dice aquí este versículo 21, que blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Así es como termina el libro en esta parte, capítulo 16, y más adelante hay algunos alcances más acerca sobre la caída de Babilonia y también sobre la batalla de Armagedón. Las alabanzas después vienen del cielo, las bodas del Cordero, y más adelante ya los 1000 años que habla la palabra del Señor. Y ahí termina el capítulo 21, del libro de Apocalipsis, el capítulo 22, del libro de Apocalipsis. Eso lo vamos a ver con paciencia más adelante. Pero yo quiero recalcar estas cosas, hermanos. Desde que el hombre cayó en pecado, Dios siempre ha tenido misericordia del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es la obra perfecta de Dios, es la obra maestra de Dios. Y cuando cayó en pecado, Dios tuvo misericordia y lo socorrió al hombre. Entonces levantó un pueblo, que es el pueblo de Israel, para que a través de este pueblo todo el mundo pueda ser salvo. Así que ese pueblo Israel
en lugar de ser fiel al Señor, más bien se volteó su rostro y no quiso estar con el Señor y se fueron a otros dioses como Baal, como Dagón, como Astarte, dioses falsos en lugar de adorar a Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Levantó profetas para que vuelvan otra vez en el camino correcto de Dios, como Isaías, por ejemplo, que decía: el buey conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre de su señor, pero mi pueblo no conoce, no entiende. Y el Señor, a través de los profetas, decía: venid a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. ¿Por qué quieren ser castigados? Es lo mismo que nos dice ahora también el Señor a todos nosotros. Todas estas plagas de los sellos, las trompetas y ahora las copas de ira que hemos hablado, son realidad. Eso no es un cuento, están en la Biblia. La Biblia nunca ha fallado en nada, no tiene ni un error. El mensaje cristocéntrico es verídico. Por eso yo les digo a todos ustedes: arrepiéntanse de sus pecados y reciban a Jesucristo como su Señor y Salvador. Dios mandó profetas en el Antiguo Testamento. ¿Y qué hicieron con los profetas? Mataron a los profetas. Algunos los mataron a pedradas, otros agarraron un serrucho y cortaron sus extremidades y así mataron a los profetas. Entonces Dios no falla jamás, ¿verdad? Definitivamente Él tuvo que hacer algo grande, y eso es lo que quiero explicar en estos momentos. Al ver que sus profetas han sido muertos, ya el Señor manda a su propio Hijo, se llama Jesucristo. Jesús viene para salvar al hombre, al pecador. ¿Y qué hicieron con Jesucristo? Los inconversos, la gente incrédula, la gente impía, lo mataron al Señor Jesucristo. Lo mataron al Señor Jesucristo. Pero Dios tenía un plan especial, que a través de la muerte de Jesucristo, todas las personas que creen en Él, que creen que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es un verdadero Dios y el Salvador del mundo, porque este Dios se hizo hombre y vino en la forma de Jesús de Nazaret. Él murió por nosotros. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él está cargando el pecado de todas las personas que creen en Él. Y esa es la oferta de Dios para todos nosotros, que todo aquel que entrega su vida a Jesucristo, entregar su vida se refiere a que nosotros lo recibamos y caminemos con el Señor, que perseveremos en su palabra, porque de nada sirve entregarse a Cristo y luego después apartarnos, ¿no? Tenemos que perseverar en las cosas del Señor. Así que Dios Todopoderoso mandó a Jesucristo para que nosotros podamos ser salvos. Me explico un poquito mejor. Fíjese, para entrar al cielo tenemos que entrar perfectos, sin ninguna clase de pecados. Pero aquí hay un problema: todos nosotros somos imperfectos, todos somos pecadores. Entonces, en esa condición no podemos entrar al cielo. Entonces, Dios tiene que limpiarnos de todo pecado. Y para limpiarnos de todo pecado, Dios tiene que hacer algo. Tiene que hacer un cambio. El justo por los injustos, para llevarnos a Él. El justo por los injustos. Es decir, Jesucristo toma nuestro lugar. Siendo justo, toma nuestro lugar, que somos injustos. Y Dios entonces quiere que nosotros nos identifiquemos con Él, con su muerte y también con su resurrección. Pero para esto tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle perdón a Dios, porque hemos ofendido al Señor de una u otra manera. Algunos le llaman un pecado venial, otro pecado mortal. Todos los pecados, tanto veniales como mortales, son mortales. Todos son mortales. Impiden que entremos al cielo. Entonces, la única manera para entrar al cielo es a través de Jesucristo. Ahora, Jesús mismo lo dijo, que hay un solo camino, no hay dos caminos, no hay varios senderos para entrar al cielo. La única manera para entrar al cielo es entrar a través de Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Es a través de Jesucristo. Si usted quiere ir al cielo, lo que tiene que hacer es recibir a Cristo, confesar con su boca que Jesucristo es el Señor, pedirle que venga a su corazón,
Quizás usted cree en Jesucristo, ¿cierto? Pero usted tiene que pedirle al Señor que entre en su corazón, que el Espíritu Santo entre y se una a su espíritu. Es lo que quiere el Señor. Y persevere en la palabra de Dios. ¿Quiere recibir a Cristo en su corazón? ¿Quiere pedirle que Dios venga y se una con su espíritu y que sea inscrito usted en el libro de la vida? La palabra del Señor lo dice con mucha claridad, así, fíjese, lo voy a leer, lo sé de memoria, pero lo voy a leer. Dice la palabra del Señor, dice claramente, si confesares con tu boca, o sea, si le hablares al Señor, pero de corazón, de verdad, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que serás salvo de la condenación. Es cuestión de creer nada más. Crea y reciba a Cristo en su corazón. Aquí no está hablando de una iglesia. La iglesia no salva. ¿Quién salva? Es Jesucristo. Ninguna iglesia salva. Ninguna iglesia ha muerto por usted y por mí. Solamente Jesucristo ha muerto por usted y por mí. Solamente Jesucristo salva. Ninguna iglesia, ninguna filosofía puede salvar. Solamente Jesucristo es el único que le puede salvar. Dice aquí, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo le invito que reciba a Cristo en su corazón y usted no va a pasar la tribulación, no va a pasar la gran tribulación. Estamos ya en las finales de los tiempos. Pronto va a ser el rapto de la iglesia y luego viene la tribulación y la gran tribulación. ¿Por qué pasar la gran tribulación? Si ahora usted puede recibir a Jesucristo, puede confesar que Jesús resucitó de los muertos y que el Padre lo levantó de los muertos, si usted lo confiesa y recibe a Cristo de corazón, usted se salva. ¿Puede hacerlo? ¿Quiere hacerlo? Vamos a hacerlo juntos. ¿Qué les parece? Diga así: Señor Jesucristo, yo creo en ti. Creo que tú has muerto por mí y que tú has resucitado por mí. Hoy día yo me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón, Señor. Perdóname y límpiame, Señor, de todo pecado. Te entrego mi vida. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Recibo tu Espíritu Santo y suplico, Señor, que me ayudes a perseverar en tus caminos. Gracias, Padre Celestial, por haber mandado a Jesucristo. Muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Si tú le has dicho eso al Señor de corazón, el Espíritu Santo te va a ayudar para que perseveres en el sendero de Dios. Dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron, como lo acabas de recibir tú, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Dios le bendiga. Muchas bendiciones. Dios le guarde y le bendiga. Muchas bendiciones. Amén y amén. Gloria a Dios.